Bien amigos, ya estamos de retorno en el programa Escaño 131 por el canal del Congreso de la República y ahora vamos a ver el tema del proyecto sobre fragmentación parlamentaria que se aprobó este proyecto con 70 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. Congresista... Creo que esta ley no es bueno ni siquiera para la mayoría que lo ha aprobado, porque no se puede mantener a un grupo humano a la fuerza. O sea, creo que si hay una actitud democrática de los líderes, si hay un trabajo transparente, si hay una buena comunicación dentro del equipo, dentro de los miembros de una bancada, nadie es loco para irse a otra bancada. Algo tiene que haber sucedido profundamente para que eso se rompa y en consecuencia, si alguien se va, que se vaya. Porque no es bueno que si el corazón y la mente de un miembro de la bancada se ha ido de la bancada, ¿qué hace el cuerpo sentado ahí? Solamente sirve como por un elemento numérico para que vote y sume una votación. Nosotros nos hemos opuesto porque creo que lo más importante es no coactar la libertad de un congresista elegido por el pueblo. Bien, congresista, hay algunos teóricos, doctor Becerril, que consideran que esto es parecido a una infidelidad. Hoy día están con un grupo y después mañana están con otro. ¿Usted coincidiría con esto? Absolutamente. Es más, ¿cómo es posible que los congresistas que salimos elegidos, igual en forma democrática, por la voluntad popular, iremos al Congreso con un partido político, formamos parte de una bancada, y luego torcemos la voluntad popular y nos pasamos a otra bancada ya constituida, o salimos y formamos otra bancada nueva? El pueblo no elige al congresista con nombre propio, lo elige dentro de una lista congresal, dentro de un partido político. Y se entiende quienes votan por esa persona, votan por los proyectos, por los planes de gobiernos, por la ideología. Entonces, de ahí, el hecho que el voto preferencial implique que vas a marcar un número, pero no es un número solitario, es dentro de... Porque yo preguntaría en todo caso, si yo hubiese postulado como Héctor Becerril, no hubiera podido hacerlo. O si de repente hubiese postulado con otra bancada, con otro partido político, de repente tampoco hubiese llegado. No hay que olvidar ahí también, además, de que el arrastre que tiene estas elecciones presidenciales, el líder, el que postula a la presidencia, es, digamos, la locomotora que jala los vagones. Es muy diferente, por ejemplo, una elección ya sea regional o una elección municipal, donde es más personalizada, es una elección más vecinal. Esa es la razón por la cual, una de las razones, de cientos de razones que podría esgrimir, por las cuales no debe seguir esta fragmentación de las bancadas dentro del Parlamento Nacional. Ahora, congresista Narváez, hay también el hecho de un cálculo frío, de que una persona diga, le voy a poner este supuesto, si yo voy con mi corazoncito que tengo con este grupo político, cálculo frío, hay estadística, antes de las elecciones ya dicen más o menos cuántos congresistas se va a llevar. No, va a llevar 4 o 5 y mi grupo, que yo tanto quiero, no va a llevar más de 5 o 4. Mejor está este, que va a llevar como 50, 70, y ahí de todas maneras ya sería muy piña que pierda. Después me cambio. ¿Qué hay respecto a aquellas personas que podrían razonar calculadoramente así? Bueno, en todas partes se cuecen habas, en todas partes hay todo tipo de gente. Pero puede haber esto, ¿no? Puede haber, por supuesto. Claro. Pero, por ejemplo, hablemos de Alianza para el Progreso. En Alianza para el Progreso, quien les habla es presidente de un movimiento regional en Ancash. Yo presido un movimiento regional. Cuando se me invitó para postular al Congreso de la República, hemos hecho un congreso del movimiento en la ciudad de Huaraz. El Congreso me ha autorizado, después de una evaluación política, participar como invitado. Entonces, si yo soy invitado, tengo que ser respetuoso, agradecido, leal a esa invitación. Pero es como que te invitan a una casa, tú llegas a la casa, a la sala, utilizas el servicio higiénico de la visita, pero no te vas a meter al cuarto. Si yo rompo las reglas del juego,
ese partido no tiene por qué tenerme a su lado a la mala. Y si igual lo que me ofrecieron no han cumplido, han torcido, digamos, lo que en la conversación que hemos tenido, y empiezan a meterse de repente en actos de corrupción, ¿yo qué hago ahí? Entonces, no necesito una norma para mantener en un partido que me tratan bien, que hay democracia, que respetan mis ideas y me dan oportunidades. Fuerza Popular, yo no explico por qué han tenido que sacar esta ley, que de alguna manera lo veo como que se han asegurado y dicen, no, tenemos 72, porque uno ya se fue, una congresista se ha ido, que era en la campaña la líder ante la corrupción, de lucha contra la corrupción, ya no está en esa bancada, y han dicho, no, mejor sacamos esta ley para que todos estén tranquilitos y después no nos debilitamos. Esa impresión da, ellos no lo van a reconocer, pero si ellos son tan organizados y dicen que es el mejor partido político, ¿por qué tienen temor a que sus miembros se desbanden? No tienen por qué preocuparse. ¿Sabe por qué le preocupa? Y también esa es la impresión que sentimos, es porque de alguna manera no hay una participación de todos. Hay cúpulas, pequeñas cúpulas, caciques en los partidos políticos que quieren manejar a esos grupos políticos. Y la gran mayoría solamente levantan la mano. Y contra eso nosotros tenemos que tener cuidado. Bien. Congresista Héctor Becerril, se ha dicho muchas cosas, pero ¿es así realmente? Qué triste y qué pena que me da que se crea que el pertenecer a un partido político o a una bancada se restrinja solamente a levantar la mano. Yo no creo que eso ocurra o apretar el botón en su bancada o en alguna bancada. Y si esa es la concepción que tenemos de unos representantes del Congreso, del país en el Congreso, es muy lamentable. Yo no creo que nadie esté ahí para apretar un botón o levantar la mano como autómata. Yo pienso que todos tienen capacidad de discernimiento, capacidad de poder finalmente ver por qué proyecto votan, por qué no. Yo creo que cuando hablamos de que el fujimorismo tiene 72 congresistas, tiene miedo que se vayan, eso no es cierto. Este proyecto de ley, que comento, tiene 11 años. Y los 11 años, antes que cuando tuvimos 3 congresistas primero, 13 después, 37 después, 73 ahora, siempre hemos presentado este proyecto de ley. ¿Sabe por qué? Porque lo que buscamos es, en esta época que tanto hablamos de que se fortalezcan, se institucionalicen, ya sea el Congreso, ya sea en este caso las bancadas, entonces parte de fortalecer a los partidos políticos es evitar este desbande, que por lo demás le hace daño al país. Por ejemplo, tenemos datos estadísticos. En los últimos 15 años, 96 congresistas han abandonado sus bancadas que el pueblo les ha puesto ahí. Esto ha costado 5 millones de soles al país. ¿Por qué? Porque cuando se va y forman otra bancada necesitan pues asesores, necesitan local y eso hace un gasto adicional. Yo creo que nosotros, si nos equivocamos en el camino, como dice el colega Narváez, dice, por ejemplo, él dice, ¿qué pasa si un partido se vuelve corrupto? Bueno, un momentito, pues, o sea, si usted está desconfiando de que su partido se vuelve corrupto, entonces ya es responsabilidad de quién eligió ir en ese partido. Y si eso ocurre, tenemos que asumir nuestra responsabilidad política, que nos equivocamos finalmente en ir con un partido político que no era el que debía ir. Y el castigo viene ahí, que no es que finalmente el congresista pierde todo. El congresista va a mantener su capacidad de legislar, sí. De representar, sí. De fiscalizar, sí. De votar en el pleno, sí. Lo único que pierde es la posibilidad de ser parte de la mesa directiva, o ser presidente o secretario o vicepresidente de una comisión. Los actos inherentes a lo que la Constitución le da al colega, ese derecho lo mantiene hasta el final. Congresista, ¿le gustan las matemáticas? Por supuesto, yo soy ingeniero. ¿Sí? Qué bien, lo sabía. Por eso le digo esta noticia. Las matemáticas nos dicen 14 grupos fragmentados en los últimos años. ¿Es cierto, como dice el congresista Becerril, que hay un gasto adicional que genera o ha generado en estos últimos años los 14 grupos fragmentados? Hay que poder ponerlo de otra forma. Por ejemplo, ha habido parlamentarios que incluso en mi bancada está una de ellas, la señora Marisol Espinosa. Ella estuvo en el nacionalismo,
ahora ese partido está siendo denunciado por actos de corrupción. Entonces, ella, por ejemplo, no compartía con esos actos, que estando cerca se dio cuenta que estaban entrando a un proceso de corrupción. Entonces no lo podrían haber obligado. Y gracias a que se retiró oportunamente, ella no está en el proceso de investigación. Entonces, ¿cuánto significa de pérdida para el Perú los actos de corrupción? ¿No es cierto? Creo que el Contralor Curi hablaba de que en un año nomás se perdía más de 200 millones de soles por actos de corrupción en el país. Entonces, ya está aprobado esta propuesta, democráticamente la aceptamos, pero estamos dando un punto de vista que no estamos de acuerdo por lo que he dicho. No, coactan nuestra libertad. Y eso es lo bueno, que finalmente el Parlamento nos permite discrepar democráticamente, ¿no? Así es. Muy bien, amigos televidentes de Escaño 131, estamos llegando a la parte culminante del programa con estos dos espacios, estos dos temas muy importantes como han sido la reelección de los alcaldes distritales provinciales, así como también esto de la fragmentación, ¿no?, de los grupos parlamentarios. Antes de irnos, una noticia también importante. El Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el doctor Guido Aguila Grados, ha presentado al Congreso de la República importantes iniciativas legislativas para poder mejorar la administración de justicia. Enhorabuena y muy buenas felicitaciones para el doctor Guido Aguila Grados. Y para cerrar, un pequeño presente, uno para el doctor Héctor Becerril, si lo pueden ponchar a la cámara, otro para el doctor Ricardo Narváez. Mi última publicación bibliográfica, justo el tema del programa Escaño 131. Lo que hace falta, docencia y decencia en la política, y el tomo 3 me ha costado varios meses, se refiere al Congreso de la República, donde están todas las funciones que tiene que realizar un padre de la patria, analizando el aspecto constitucional, el aspecto dogmático, jurídico, de manera sencilla porque es para el ciudadano de a pie, para que cualquier persona pueda conocer las funciones y los requisitos para ser congresista. Con mucho cariño para ustedes este esfuerzo académico. Gracias, muy amable y felicitaciones. Gracias, congresista. Un placer tenerlo en Escaño 131. Congresista Becerril, faltó la patadita. Oye. Gracias, amigos televidentes. Será conmigo el doctor Iván Noguera. Hasta la próxima en Escaño 131, aquí por el canal del Congreso de la República.